Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos reunidos una vez más en una nueva charla de este ciclo a la comunidad para compartirles, junto con mi colega Sol Rey, eh, información para poder tomar decisiones a la hora de elegir nuestros alimentos día a día para comer mucho más saludable. Y como dice el título que les vamos a introducir, comer con información, sí, para poder vivir con salud. A modo introductorio, ¿qué nos dicen las guías para la población argentina? Que debemos consumir a diario 5 porciones al menos de frutas y verduras, en variedad de tipos y colores, todas las que se puedan, con cáscaras, mejor, porque ahí tenemos lo que se llama fibra. También nos habla de tener un consumo de legumbres y cereales preferentemente integrales, donde también, si son integrales, obtenemos fibra en nuestra alimentación que trae múltiples beneficios. A su vez, acompaña de consumir leche, yogur y quesos que sean descremados, carnes, huevos, aceites y semillas con menos frecuencia. Y fíjense por acá abajo en rojo, nos habla de muy pequeña proporción de lo que son los opcionales, dulces y grasas. ¿Y qué nos dicen las guías? Que debemos limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de grasas, azúcar y sal. A su vez, como dato, nos dice que tenemos que reducir el uso de sal, ¿sí? Todo el sodio que tenemos en los alimentos. Entonces, ¿por qué les trajimos estos puntapié principalmente para poder charlar hoy? Porque en esos productos que tienen alto contenido de grasas, azúcar y sal, son los que denominamos ultraprocesados y debemos limitar en nuestro consumo diario. Así que, sumado a todo esto, sumar actividad física y agua nos va a ayudar a mantener una alimentación saludable. Algunos datos relevantes para que sepan cómo nos encontramos los argentinos hoy en día. 1 de cada 3 argentinos consume al menos una fruta o verdura por día, cuando dijimos que la recomendación para mantenernos saludables es al menos 5 porciones. Además, solo el 6% de la población cumple con esta recomendación, muy poquito, ¿sí? Como otro dato importante, el 37% de la población consume bebidas azucaradas. Todavía sigue siendo altísimo este dato, no solo en adultos, sino también en niños y adolescentes. Y consecuentemente, los últimos datos de las guías de las guías de factores de riesgo de la población argentina nos dice que casi, mira, ya estamos llegando casi al 70% de los argentinos que tienen exceso de peso, sea tanto sobrepeso u obesidad. ¿A qué viene arraigado todo esto? A que la mayoría de las calorías, o bueno, al menos un tercio, el 30% casi de las calorías que debemos consumir, provienen de alimentos que son ultraprocesados, elaborados por la industria. Y esto se vio que varía de acuerdo al nivel socioeconómico, ya que a mayores ingresos hay mayor poder de compra y mayor variedad y elección en el consumo de estos alimentos ultraprocesados. Y es aquí donde venimos a hablarles un poquito de darles esta información para poder tener mejores elecciones alimentarias. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados o a qué denominamos productos ultraprocesados? Son aquellos productos que los elabora la industria, principalmente a partir de ingredientes que habitualmente nosotros no usamos en nuestra cocina, como por ejemplo con el agregado de jarabes, habrán visto que dice jarabe de maíz de alta fructosa, almidones modificados, aislados de proteínas, colorantes, saborizantes, emulsionantes, potenciadores de sabor y una lista interminable de ingredientes que le agrega para que puedan ser más irresistibles, durar más tiempo, ser más rentables y más palatables. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los elijamos y nos cree cierta adicción a ellos. Entonces, es muy importante poder identificarlos porque tienen ciertas características que no nos ayudan a mantenernos saludables. Como por ejemplo, los productos de paquete tienen al menos 3 o 5 veces más azúcar que los alimentos frescos, ¿sí? Porque tienen agregado de azúcar extra. En cuanto a las grasas, a la energía que nos aportan esos productos, aportan el doble de grasas
tanto grasas totales o grasas saturadas que le agrega la industria. Y además tienen más sodio, tienen agregado de sodio también que se usa como conservante. Entonces estos niveles se elevan a 4 o 10 veces más que el del alimento propiamente dicho, que ya tienen los alimentos naturalmente algo de sodio, pero no debemos aumentar extra su consumo. Y además son pobres en esto que hablaba al principio, en fibra, que es un nutriente súper importante, vitaminas y minerales. Entonces, dicho esto, los ultraprocesados, que son aquellos que vamos a identificar en góndolas, con octógonos, en los paquetes, concentran todo lo que debemos limitar: azúcar, grasas saturadas, sal, y casi no aportan nada de lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, cuando los ultraprocesados ocupan un lugar grande en nuestra alimentación, es cuando empiezan a aparecer algunos factores de riesgo para la salud que todavía, por suerte, los podemos modificar con la alimentación. Entonces, por eso estamos hoy reunidos para darles la información para que nuestras elecciones sean más saludables. Bien, ¿cómo podemos encontrar o identificar mejor a estos productos? ¿Sí? Por suerte, si bien existen desde siempre, hace unos años se creó la ley de promoción de alimentación saludable, que es aquella que conocemos como la ley de etiquetado frontal. Es una medida que permite tomar decisiones informadas y conscientes al momento de realizar compras y mejorar la calidad de la alimentación. Además, no solo nos sirve a nosotros como consumidores, sino también esto incentivó a la industria a reformular sus productos para que no estén todos sellados, porque si no teníamos alto consumo de azúcar, grasas, calorías totales, y la gente empezaba a dejar de elegir estos productos. Entonces los reformularon, les pusieron menos azúcar, menos grasas y menos sal a algunos, ya que forman parte de una política pública que hay que cumplir. Así que esto es fundamental para que prevengamos, como dije antes, enfermedades crónicas por el alto consumo de este tipo de alimentos. Desde que se implementó hace unos años, por suerte hubo algo de cambios. Se hicieron encuestas a la gente sobre la aceptación o cómo interpretan la información, y se vio que el 90% aseguró estar de acuerdo con la implementación de estos sellos octógonos negros, como tanto de las leyendas precautorias. El 43% tiene en cuenta los sellos a la hora de compra, principalmente se impactó más en lo que es galletitas y bebidas azucaradas. Y el 66% afirmó que el sello que más le llamó la atención o el que más provocó un impacto positivo a la hora de elegir es el de exceso en azúcares. Bien, dicho esto, les muestro cómo los podemos identificar, ¿sí? Ya los habrán visto porque se hace ya un par de años que vienen en las góndolas, en los productos, pero tenemos 5 sellos que son exceso en azúcares, exceso en grasas totales, grasas saturadas, sodio y en calorías totales. Además tenemos 2 leyendas precautorias, que una de ellas es: contiene edulcorantes, que piden a las industrias que se avise esto en los productos porque no es recomendable en niños. Y también la leyenda precautorio: contiene cafeína. Por otro lado, también para identificarlos, porque a veces no los vemos como tal, en los alimentos que son muy pequeñitos o que el pack no permite poner la cantidad de sellos porque tienen unas medidas específicas que se les obliga desde la ley, aparecen números, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo que les traemos acá abajo, en un bocadito, ¿sí? O en algún caramelo o algo que sea muy pequeño, aparece número. ¿Qué significa el número 4? Que contiene 4 sellos. Si hubiese 2, significa contiene 2 sellos, ¿sí? Son símbolos que se utilizan en estos envases muy, muy pequeños para darnos cuenta cuántos sellos tienen, ¿sí? 4, no sabemos cuáles. En la letra chica, cuando abrimos ese pack, nos va a decir cuáles, pero al menos nos tiene que alarmar que tenga 4 sellos. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora vamos a dar algunos ejemplos de alimentos, y antes de pasar a esta siguiente parte y dejarlos con Sol, que les va a explicar cada uno de ellos, queremos contarles que no tenemos ningún tipo de vínculo ni conflicto de interés con ninguna empresa o marca del rubro alimenticio, sino que nos basamos en recomendaciones que creemos que con nuestros criterios nutricionales y de calidad y disponibilidad actual en el mercado son los que son más recomendables o saludables, y les damos ciertas opciones para orientar sus compras, ¿sí? Bueno, muy bien. Un poco partiendo de lo que Mica les estuvo contando,
La verdad es que hay supuestos saludables, hay productos que nos engañan, ¿no? Y como en estas góndolas empezaron a aparecer estos logos negros donde tenemos exceso de grasas, exceso de sodio, exceso de azúcares, y vemos como en los quesos que antes considerábamos galletitas, también conocidas como, no sé, por ejemplo, estas cerealitas que dicen granola y pensamos que son sanas, en estas tapas de tarta, en diferentes saborizantes como aderezos como la mostaza o una salsa, que es una simple salsa de tomate y vemos que tienen logos, y en las gaseosas que suelen ser consumo diario porque a veces nos cuesta pasar el agua. Entonces, como cada vez todos estos productos que antes considerábamos que no nos hacían nada, bueno, están rodeados o llenos de estos logos negros. Entonces, tengamos en cuenta que no solo está el etiquetado frontal en este logo negro, sino que también hay otras llamadas de atención que en algunos casos nos pueden servir en el momento de decidir qué estamos comprando. El primero, por ejemplo, como vemos acá, es bajo en este caso, en la fotito está el ejemplo de bajo en grasa. Lo que significa es que tiene menos contenido de tal nutriente que nos marque. Por ejemplo, puede ser bajo en sodio, bajo en grasa, pero no es que no tiene, sino que tiene menos. Esto, como dice, es útil, pero depende del tipo de alimento. Otro logo es el logo que dice sin gluten, lo cual es para aquellas personas que tengan que excluir el gluten, que significa que no tienen ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, y es apto, por ejemplo, en las personas que tienen enfermedad celíaca. Y no necesariamente, digamos, puede tener alto contenido de grasas, de azúcar o sodio. Digo, no por estar comiendo un alimento que no tenga gluten significa que, dicho mal mal y pronto, no engorda. Vieron que muchas veces creemos que en el boca en boca que hay que comer sin gluten para comer más sano. Y no es así, hay que tener un diagnóstico. Si no hay un diagnóstico, no hay necesidad de eso. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el logo que dice reducido en o el light, y estos logos significan que tienen un 25% menos de algún nutriente. En este caso, por ejemplo, reducido en lactosa. En el caso del light, muchas veces nos inculcaron que un producto light es mucho más sano que la versión original, pero la realidad es que tan solo tiene un 25% menos de, por ejemplo, de grasas, lo cual no significa que aporten más o menos calorías, porque muchas veces lo compensan con otro nutriente para dar ese sabor similar al original, ¿sí? Bien, y acá tenemos los supuestos saludables, el jugo cepita o el juguito de naranja que es juguito fresco y nos damos cuenta que tienen logos porque no están así, el caldo de verduras que nunca va a ser igual a un caldo fresco de verduras natural, el yogur de alguna marca, por en este caso Ser, por una cuestión de que asociamos que esta marca tiende a tener productos más sanos y veo que tiene un logo negro, el chocoarroz, que dicen que es mucho más sano que otro alfajor y mágicamente tiene cuatro logos. Entonces, el hecho no es llevarlo a un extremo, sino tomar noción de que antes considerábamos estos productos sanos o los optábamos porque eran más sanos que cuando no sabíamos que estábamos consumiendo, ¿sí? Bien, ¿cómo se ordenan los ingredientes? ¿Qué es lo que lleva a generarse este logo? En base a esto está el Código Alimentario Argentino, que dicen que los ingredientes deben declararse en orden, de mayor a menor cantidad. O sea, el que tiene más cantidad va a estar primero, ¿sí? En este caso, como un ejemplo, vemos que en un pan de molde, en un pan que compramos en el súper, el primer ingrediente es la harina de trigo, el segundo es el agua y el tercero es el azúcar, seguido por un montón de ingredientes más. Entonces, lo que podemos deducir acá es que este pan tiene muchísimo aporte de azúcar. Ahora, ¿qué observamos? Que el ingrediente principal es la harina, es lógico, que el azúcar aparece tercero, lo cual indica que está en una cantidad importante y que hay presencia de aditivos y conservantes. Cuando es un simple pan, si lo hacemos casero, no vamos a tener todos estos aditivos conservantes que no los podemos ni mencionar, ¿sí? Entonces, no solo es eso, sino que también buscamos que los alimentos tengan fuente de fibra. Con esta imagen tratamos de transmitir un poco este enfoque de buscar un cereal integral, de que haya fibra alimentaria y que en un alimento, al momento de comprarlo, cuando nos dice fuente de fibra, ¿qué significa que un alimento es rico en fibra? Esto es súper importante, que la porción tenga 3 gramos por porción, 3 gramos de fibra alimentaria. En esa tablita chiquita que muchas veces no se ve muy bien, podemos buscar fibra alimentaria por porción y si dice menos de 3 gramos, por más de que me lo vendan como si fuese integral, la realidad es que no es así, ¿sí?
Y la otra forma es buscar 6 gramos o más cada 100 gramos de alimento. Yo creo que el más fácil es este, pero ambos son correctos y a ustedes la idea es que les sea práctico. Y algunos logos que podemos ver en la industria es esto, como dice, alto contenido en fibra, buena fuente de fibra, digo, distintos logos que pudimos encontrar en el mercado. Ahora, más allá que contenga este logo, o muchas veces dicen rico en semillas, variedad de semillas y cereales. Bueno, evaluemos, seamos criteriosos si en esa tabla nutricional dice 3 gramos de fibra, ¿sí? Bien, hagamos un versus. Por ejemplo, acá tenemos dos marcas de dos panes distintos, donde está el pan artesano de semillas y un pan de distintos cereales. Y cuando vamos a evaluar la cantidad de fibra por porción, fíjense que dice cantidad por porción acá, si es que ven la flechita del mouse, donde dice fibra, acá dice 1,8 y donde en el otro tenemos un pan en la misma cantidad de porción con 3 gramos de fibra. Bien, entonces acá es donde tratemos de lo que nos ofrece la industria, optar por alimentos más sanos. Acá tenemos otro versus, donde nos venden el típico matarazo, 3 vegetales llenos de verduras con muchos colores y hasta la imagen de la calabaza, de la zanahoria, de la selga. Y cuando vamos a buscar la fibra, no llega a estos 3 gramos de fibra. En cambio, cuando buscamos el tirabuzón integral, vemos que tiene hasta 7,8 gramos de fibra. Entonces, en el mercado hay opciones, no necesariamente tiene que ser la más cara, pero simplemente hay que aprender a buscar qué decisión estoy tomando. Entonces, ¿de qué forma podemos mejorar las decisiones de consumo? La idea acá, como les dije, es concientizar y no generar demonización hacia los productos. Digo, tiene que haber un equilibrio y en esta alimentación, la alimentación es muy social y hay momentos donde uno se relaja, pero que en nuestra diaria seamos más conscientes y tomemos decisiones con nuestros recursos de saber qué estoy comprando, ¿sí? Hay excepciones y hay que hacer un equilibrio. Entonces, como podemos ver, en el mercado tenemos un yogur, que ya vemos estos logos que Mica nos introdujo, un yogur entero, versus un yogur ser que hasta también tiene un logo, pero este logo es de edulcorante que no es apto para niños. Bien, a su vez, el mercado nos ofrece una opción mucho mejor, que es un yogur sin endulzar, que no tiene ningún logo, que tiene prebióticos, que tiene proteínas, que tiene bajo aporte de grasa, bajo aporte de azúcar. Y ya con ese cambio estoy mejorando la calidad del yogur, mejorando la saciedad y priorizando nuestra salud en general, ¿sí? Vamos a otro ejemplo, cómo pasamos de un alimento más procesado a un alimento más natural. Muchas veces nos venden este concepto de listo para que nos soluciona, pero en ese nos soluciona perdemos calidad nutricional. ¿Cómo pasamos de un tomate a un tomate en lata, a un tomate, a un puré de tomates y a una salsa hecha, ¿no? Y en esa salsa hecha, fíjense que claramente ya aparecen estos logos donde tienen distintos aditivos conservantes que vamos a comer todo menos un tomate fresco, ¿sí? Lo mismo nos pasa en las sopitas, que bueno, ahora viene la época del verano, pero muchas veces estas sopitas las usábamos de estrategia y pensábamos que estábamos consumiendo una sopa crema de vegetales, pero la realidad es que nada va a cambiar con una sopa casera, con todas las vitaminas, minerales y sin ningún aditivo ni un agregado de sodio extra de lo que implica hacerla nosotros mismos, ¿sí? Bien, entonces ser críticos con nuestras elecciones no es exigirnos más, sino aprender a elegir mejor. Y un poco acá está en plantearse que no es solo lo que nosotros, cómo armamos el plato, mucho lo que se trabaja en consultorio, qué es lo que tengo que comer, qué tengo que desayunar, sino también antes de llegar a ese plato, qué producto estoy comprando yo, qué producto estoy eligiendo. Así que decirles muchas gracias. Ahí tienen nuestras redes si es que nos quieren seguir y de todas maneras dejamos un espacio libre a preguntas para que despejen sus dudas y si hay algo que quieran comentarnos. Bueno, ahí está disponible el chat, como les escribieron, va a quedar grabado. Quienes quieran volver a verla, va a estar disponible en los próximos días en YouTube. Y bueno, acá estamos disponibles para responder sus preguntas, sus inquietudes, algo que haya surgido a raíz de esta charla. Bueno, se ve que hoy los agarramos más tímidos, Mica, que siempre nos bombardean. Acá empieza a caer alguna preguntita, ya estoy ¿Dónde? viendo Que yo no una. veo. Ah, Eh, acá.
Si querés, te voy contando, Dale. Sol. Mariana nos pregunta con respecto a, más allá, supongo, de todo lo que vimos de los ultraprocesados, esto es un alimento natural y es el huevo, que hay mucha controversia con su consumo o no, y nos pregunta cuánto es recomendable comer al día, ¿sí? Y después nos pregunta qué tan buena es la avena instantánea. Así que bueno, vamos a empezar con esos dos disparadores. Bueno, dale. Tema huevo, hablamos del huevo primero. Dale. Tema huevo, el huevo es un alimento súper noble, es un alimento que en la clara, es la parte blanca, tiene proteínas y en la yema tenemos un poco de aporte de grasas que al ser de origen animal va a ser grasas saturadas. De todas maneras, hoy sabemos que podemos consumir un huevo por día sin ningún problema, un huevo entero por día y las claras, que es la parte blanca, podemos comer la cantidad que nosotros querramos. Entonces, ahora que se puso un poco de moda esto de desayunar, por ejemplo, una rodaja de pan integral con un huevo, podemos, y si capaz tenemos mucho más hambre, podemos hacer un huevo y una clara. O hacernos un omelette de un huevo y una clara en vez de usar dos huevos enteros, como buscar estrategias, pero es hoy en día, en resumen, para salir un poco de desmitificar este mito de que no se puede comer huevo o que se puede comer un montón, hay que comer huevo, podemos comer huevo de forma equilibrada todos los días, ¿sí? Bien, y la otra sobre la avena instantánea, lo que va de la palabra instantánea, sí es aquella que ya está precocida, digamos, y está lista para consumir. Tenemos que mirar los paquetes también, como todo. Hay productos que no solo tienen avena, sino que tienen agregados de otros productos de la industria. Si solo en ingredientes nos dice avena, ya está. Es muy saludable y de hecho la recomendamos muchísimo nosotros porque la avena tiene más cantidad de fibra, que es algo que buscamos que se consuma. Comparado con una harina refinada, harina de trigo normal, es mucho mejor en aporte nutricional, ¿sí? Al igual que si eligen alguna harina de legumbres o una harina integral o una harina de cebada, de centeno. Siempre buscamos mayor contenido de fibra. Bueno, ahí vi que había dudas un poco con lo que son las frutas y las verduras. Las guías alimentarias resumen un poco los mensajes, después arman como detalladamente, profundizan detalladamente. Nosotras se los traemos un poco a modo de imagen y que nos quedemos un poco replanteándonos, che, estamos comiendo fruta, che, comemos verduras, digo, como cuestionémonos cómo estamos armando ese plato. Estas 5 porciones la proporción viene del combo. Como consejo nuestro es traten de que en almuerzo y cena esté, mientras más verduras mejor, digamos, esté la mitad del plato llena de colores de verduras tanto crudas como cocidas y incorporemos fruta, pero cada vez que incorporemos fruta sea una, la que les guste, pero sea una fruta fresca, no en jugos, no enlatados y que podemos ir variándola. Sí, no sé si Mika quiere sumar algo. No, está perfecto. La idea es esa. El número 5 nos orienta a que lo incluyamos, al menos en nuestro día a día, y al menos con lo que dijo Sol. Almuerzo y cena con medio plato de verduras, ya nos garantizamos en porciones dos o tres verduras, más por ahí dos frutas a lo largo del día, vamos llegando a un número coherente. Vi otra pregunta sobre, miren, acá justo encontré las dos, así que la aprovecho y lo hablo. Eh, Nucleamos. el ayuno intermitente y la dieta cetogénica iba a Bueno, pasar. bueno, Creo que el año que viene nos tenemos que poner una charla en la comunidad de dietas de moda para derribar un poco los mitos. Nos reímos con Mica porque es una pregunta que surge tanto en congresos como en estas charlas a la comunidad. La realidad es que estas dietas son solos. dietas de Ahí está. moda, ¿sí? Son dietas de... ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahora sí. Ah, perdón. Estas dietas son dietas de moda, es decir, que tienen un principio y un fin. La idea acá, lo que priorizamos nosotras como profesionales es buscar hábitos que tengan efectos a largo plazo y que tengan beneficios en lo que es la prevención cardiovascular. Digo, no nos focalicemos solo en lo que dice la balanza, sino que hay un por detrás enorme, ya sea un análisis de laboratorio, un diagnóstico de una enfermedad crónica que tengo que estar atenta, un hábito que tengo que crear y sostener en el tiempo. Dicho esto, desde ya que vamos a buscar hábitos saludables y sostenibles y que se adecúen a cada persona, por lo cual no todos comemos igual, por lo cual una dietita de libro no nos va a ser apto para todos. Ahora, dicho esto, la dieta cetogénica es una dieta que tiene mucho aporte de grasa
y no tiene aporte de fibra, que es lo que nos habla un poco de la prevención cardiovascular. Excluir un alimento específico no nos lleva a una alimentación completa y adecuada. Y yendo a lo que es el ayuno intermitente, es lo mismo. El ayuno intermitente, primero que no se adapta a todas las personas, porque no todos podemos estar determinada cantidad de horas sin comer, porque capaz no comemos en todas esas horas, pero después nos dan comida y tengo un atracón y no estoy teniendo un buen hábito, sumado a que tiene riesgos en la salud cardiovascular y también en lo que es la pérdida de masa muscular. Se los resumí un poquito, pero para que les quede como consejo, las guías de prevención cardiovascular buscan generar hábitos saludables a largo plazo y no recomiendan estas dietas de moda, ¿sí? Bien. Bueno, un poco de la mano que venimos hablando de la fibra, sí. Bueno, nos preguntan sobre otros alimentos como, por ejemplo, lentejas, arroz integral, y es más de lo que venimos diciendo, sí, tienen mucha cantidad de fibra, entonces a la hora de incorporar un carbohidrato o llamado almidón en nuestro plato, tratamos de hacerlo al menos en un cuarto, sí, para que haya más proporción de medio plato de verduras, pero si la incluimos, está muy bien que sean o legumbres o cereales integrales. Mica, esta es Bien, tuya, perdón, a pero ver. ¿qué opinamos del vino? Bien, bueno, a ver, la famosa dieta mediterránea que nos hablan que es buenísima para el corazón, en todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo en el Instituto Cardiovascular, nos basamos en las recomendaciones de la dieta mediterránea y por ahí se desdibujó un poquito en el tiempo esas recomendaciones que nos decían que tomar una copa de vino por día es saludable para el corazón. ¿De qué viene esto? De que la uva, ¿sí? Tiene antioxidantes, entonces eso es buenísimo. Bien, pero no es lo mismo consumir uva fresca que uva que esté procesada por la industria y que esté fermentada, porque sabemos que eso tiene alcohol. Bien, entonces ese alcohol es nocivo para la salud. Entonces, si tenemos que hablar de una recomendación diaria, nosotras como nutricionistas y cualquier médico que trabaje con nosotros les van a decir que ya no recomendamos como antes una copa de vino por día porque estamos recomendando alcohol y eso es nocivo para la salud, ¿sí? Entonces, sepan principalmente eso. Es alcohol como cualquier otro, algunos tienen más porcentaje, otros menos, pero desestimamos el consumo de alcohol en nuestro plan saludable. Bien, después vi, chusmeando un poco, que preguntaban sobre los productos congelados, que está muy bien, estos productos son productos también procesados, muchas veces que nos facilitan, como a veces pensamos que comemos una milanesa de soja, y ojo, porque estas milanesas pueden venir prefritos, digo, a veces nos resuelven y claramente va a ser mucho mejor, por ejemplo, una milanesa de pescado, que sea una milanesa de pescado comprada fresca y que nosotros la frisemos. O lo ideal sería que hagamos una preparación casera, la porcionemos y la frisemos, ¿sí? Saliendo de esto y vinculado, preguntaron por las verduras congeladas y si esa bolsita de verduras aclara en los ingredientes que solo es, por ejemplo, espinaca congelada, y la realidad es que nos salva, nos facilita para aquellos momentos que no pasamos por la verdulería, llegué tarde y cansada del trabajo y cómo tengo que resolver y quiero tratar de que mi plato tenga más colores o más verdura, puedo usarlo como estrategia, ¿sí? Asegurémonos nomás de qué producto estamos comprando, a veces viene muy chiquito y con lentes nos podemos ayudar para ver realmente esos ingredientes. Bien, muy bien. Hablando de productos ultraprocesados o procesados de la industria, surgen dudas con el yogur. Sí, y acá nos preguntan, ¿sí? Si el yogur este que vemos como Serenísima nuevo que salió, que lo promocionan, que es el yogur griego, o otros yogures, son recomendables o si tienen fécula, nos preguntan. Bueno, ¿qué pasa con los yogures? Un ejemplo lo dio Sol. Tenemos varias formulaciones de la industria de yogures, tienen agregados de frutas, tienen agregados de azúcar extra, tienen agregados de sodio, tienen un montón de alimentos y hay algunos que parten de leche entera y hay algunos que parten de leche descremada. Creo que esa es la principal diferencia, ¿sí? En la cual nos tenemos que centrar. ¿Sí? Va a ser mucho más saludable un producto que parta de leche descremada porque ya está sí, bajando su contenido graso. Así que siempre que miremos un yogur, por ahí si tenemos que elegir de acuerdo a nuestros objetivos, elegir el que tenga leche descremada. Y a su vez, ¿sí? Fijarnos la cantidad
Fijarnos si que no tenga agregado de azúcar, que sea natural. Si ahora hay un montón de variedad, antes venían muy endulzados o con frutas. Tratamos de que sea lo más natural posible, sin el agregado de azúcar. Y si tenemos o elegimos ponerle una fruta, que sea una fruta fresca con cáscara que se la podemos cortar y añadir, ¿sí? No ese colchón de frutas que viene, que es un procesado de la industria y que tiene mucha azúcar. ¿Qué diferencia lo griego o no griego? Tiene que ver con un tema de procesamiento, que como tienen más cantidad de proteínas, los griegos, y un poquito más de grasa, les tiene otro cuerpo, ¿sí? Simplemente eso. Pero nosotros en este caso no nos importa si es griego o no, sino que sea lo más saludable posible desde la grasa y la cantidad de proteínas y sin azúcar. Bien, ahí estoy chusmeando un poco que hay preguntas como capaz muy específicas. Sepan que estamos en consultorio en el ICBA y que también en algunos casos particulares la obra social cubre la forma virtual, pero esto se los digo porque una recomendación dicho al aire, sin conocerlos y sin conocerlos en su totalidad, digo, no es que para que me manden mensajito ahora de cómo es su diaria, pero que nos preguntan mucho qué como antes, qué como después de entrenar, qué es mejor. Bueno, eso es muy individualizado, eso sí, hay que contextualizarlo en consultorio, ¿bien? Pero de todas Bien. maneras, también hay otra pregunta que dice, ¿qué es mejor, con un ejercicio aeróbico o ejercicio anaeróbico? Nosotras no somos profes, pero como profesionales de la salud repetimos y proclamamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es que hacer ejercicio aeróbico todos los días, en lo posible, es decir, ejercicio aeróbico que es salir a caminar, salir a andar en bici, hacer una clase de baile, digo, hacer algo que nos guste y que nos distraiga fuera de la caminata que muchas veces nos pasa que en el ambiente laboral me dicen camino mucho. Ok, en ese camino mucho estamos llenos de una carga de estrés que no es lo que buscamos en esa actividad física. Y tampoco es no haciendo trampa de que, por ejemplo, esa media hora sea sin frenar, no es que me voy al súper y me voy a la farmacia. Y que a su vez complementemos con ejercicios de fuerza para lo que es trabajar la masa muscular, ¿sí? Bien. Esa es la recomendación. Miki. Sumado a lo que decís, mientras si querés te fijas alguna otra pregunta, les quería sumar esto. Al ser una charla para la comunidad, las pautas que damos son generales, así como las que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero tenemos en cuenta, como dijo Sol, que hay muchas particularidades. Y no solo esto, sino también patologías. Hay patologías gastrointestinales donde nosotros recomendamos fibra, pero en ciertos casos no se tolera la fibra y hay que trabajarlo de manera individualizada. Creo que algunos preguntaron eso. Por otra parte, hay temas con tolerancia a ciertos alimentos, hay personas que están sufriendo SIBO o alguna otra alteración, y eso sí necesita un seguimiento individualizado en consultorio. O mismo patologías renales, por ahí nos preguntan cantidades y nosotras hoy acá en una charla a la comunidad no vamos a hablar de cantidades en gramos, ¿sí? O específicas porque no conocemos y no sabemos sus requerimientos, tanto calóricos o proteicos, individualizadamente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de porciones, que hubo muchas preguntas de porciones, nosotros tratamos de ponernos en la cabeza, ¿sí? El famoso plato saludable, que imagínense un plato, ¿sí? Partido la mitad, ¿sí? De verduras, un cuarto de almidones o carbohidratos y un cuarto de proteínas. Eso se puede ir adaptando en más menos, que eso se transforme en un símbolo de la paz y sea un cuarto, un cuarto, un cuarto, o más de una proporción o de otra, pero de forma individualizada. Hoy simplemente les vamos a recomendar que debemos incorporar todos los grupos de alimentos sin restricciones, como dijo Sol, sin dietas que restrinjan ciertos tipos de alimentos, y que sea lo más saludable para la comunidad en general, ¿sí? Bueno, bárbaro, ahí vi, Mica, que preguntaron, y es interesante, nos excede un poco, preguntaron por estos fármacos, el Ozempic y demás, y la realidad es que hoy en día son drogas que cada vez van saliendo en nuevas generaciones y tienen mucho respaldo científico. Si tienen dudas específicas, no están mal, o sea, la recomendación nuestra es háblenlo con su médico de cabecera o con quien se estén siguiendo. Como base, en la prevención siempre se habla de una mesa y en esa mesa tenemos cuatro patas. ¿Qué es? Ir al médico, tomar medicación si tenemos indicada, hacer ejercicio y comer sano. Ahora, la medicación, como es el Ozempic en este caso, o el otro tipo de medicaciones que nos ayudan a tener un peso más sano o que nos dan un empuje, viene a ser como una quinta pata en esa mesa, ¿sí? Ahora, si sacamos esa medicación y no generamos estas cuatro patas básicas, va a estar difícil mantener esos hábitos. Sirven como estrategia, tienen mucho respaldo científico y son
una ayuda re importante, ¿sí? No es que estamos en contra, sino que también entender que no es mágico, que yo esa medicación la tengo que acompañar de todos estos hábitos que estamos hablando. De todas maneras, es una pregunta que si les anda surgiendo, lo andan pensando, lo pueden charlar y plantear con su médico. En el ICBA hay profesionales súper formados quienes trabajan con eso, que es todo el equipo de cardiometabolismo, las chicas de cardiometabolismo, para que puedan consultarlo. Bien, justo tengo una mano que por ahí tiene que ver un poco con los sellos, con los logos que vinimos viendo, y es qué diferencia hay entre grasas, grasas saturadas, que por ahí ven los dos sellos, y está bueno que sepan que, bueno, las grasas es un grupo que nos aporte energía, ¿sí? Al cuerpo, pero hay diferentes tipos. Hay grasas saturadas e insaturadas. Cuando hablamos específicamente de grasas saturadas, hablamos de aquella grasa que está, por ejemplo, principalmente en productos animales. ¿Vieron cuando les decimos traten de quitarle la grasa visible a las carnes o comprar cortes magros? Bueno, ese tipo de grasa es grasa saturada. O la grasa de la manteca, que también la vi en una pregunta y ahora les voy a terminar con esa respuesta. La grasa que tienen los lácteos enteros versus los descremados, ¿sí? Entonces, y en los procesados que le agrega la industria. ¿Qué tipo de grasa le agrega la industria? La grasa que es más palatable y entre comillas más barata para ellos, entonces es la más nociva para la salud. Entonces, esa es la grasa saturada. Ahora, tenemos grasas insaturadas, que son muy buenas para incorporar en nuestra diaria en porciones adecuadas. Por ejemplo, aceite de oliva, aceite de girasol, frutos secos, palta. Cuando hablamos de grasas insaturadas, son esas, las grasas entre comillas buenas, saludables. Bien, entonces, una de las preguntas que nos hacen es si se puede cocinar con manteca, ¿sí? ¿Qué nos parece eso? Entonces, la manteca, partamos de la base, es una grasa saturada, ¿sí? Entonces, si encima la sometemos al calor, a frituras, o asimismo el aceite girasol lo sometemos a un calor, a frituras, cambia su composición y eso nos hace mal. Entonces, debemos usar aceites en crudos, evitar frituras y la manteca no la recomendamos para llevar a cocción como ningún otro aceite porque cambian sus propiedades y ahí es cuando se vuelven nocivos, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta o viste algo respecto a las grasas como para que complemente. Sí, justo estaban preguntando por la palta que la mencionaste, esto mismo, que muchas Bien, veces, o lo que nos pasa en consultores, que cuando hablamos de verduras me mencionan la palta y saber esto, ¿no? Saber que la palta es un aporte de grasa, un aporte de grasa buena, como les contaba a mí, con una grasa saludable, pero la grasa en una porción muy chiquitita tiene mucho aporte de energía. Entonces eso depende capaz un poco del objetivo que tenga cada uno, ¿sí? También vi ahí el típico mito de la banana engorda, por ejemplo, volviendo, me puse a revisar un poco y la realidad es que nuestra sugerencia es consuman la fruta que les guste, pero cada vez que coman fruta, coman una entera, fresca, que no sean jugos, y también lo combino un poco con si el jugo cítrico es sano, y la realidad es que si nos ponemos a ver, el jugo cítrico es lo mismo que el jugo cepita, son jugos procesados, industrializados, que nos lo venden como si fuese un jugo de naranja fresco, pero que lo primero que vamos a ver son logos negros y que tienen mucho aporte de azúcar, ¿sí? Em, ¿Qué más, Miki? sí. Vi otra, Bueno, ay, sí, decime. no, mientras, o sea, hablando de grasas, otro grupo grande es el azúcar, que lo vimos dentro del etiquetado, ¿sí? Y nos preguntan, por ejemplo, si en lugar de azúcar se puede consumir miel. Bueno, la miel en cuanto a lo que es el aporte calórico o nutricional es igual que el azúcar, ¿sí? Entonces, si estamos buscando, por ejemplo, tenemos niveles alterados de azúcar en sangre, tenemos prediabetes, diabetes, y estamos buscando un menor impacto de los alimentos en lo que es la glucemia, que es el azúcar en la sangre, no debemos consumir ni miel ni azúcar, porque ambos tienen los mismos efectos, ¿sí? En ese caso, para esas personas que tienen que sustituir sí o sí, se recomendará tratar de consumir las infusiones o todo lo que se necesite endulzar sin endulzar para poder apropiarnos del sabor natural de los alimentos y no depender de nada dulce, o en tal caso algún edulcorante que tampoco se recomiendan, ¿sí? Como de manera general. Bien, entonces para que sepan eso con lo que es azúcar.
Y después otro para como mezclarlo, nos preguntan si light se refiere solo a la grasa o también al azúcar. Y ahí Sol les explicó que light significa, la palabra light en realidad no hace referencia a ningún nutriente en especial, sino que significa que tiene 25% menos de algo, de uno de esos ingredientes, que puede ser o grasa o azúcar. Y un ejemplo muy claro que se los traigo, que lo habrán visto en las góndolas, es el azúcar light. Sí, hay una marca muy reconocida que hizo un azúcar light y uno piensa que es edulcorante porque dice light, y si ponemos a vernos la composición y leemos el rótulo, dice contiene 50% de azúcar, 50% de edulcorante. Entonces, si nosotros estamos comprando eso pensando que es edulcorante o no nos sube la glucemia, tiene el 50% todavía de azúcar. Hay una reducción, sí, no nos engañaron en realidad, dice light, hay reducción de algo, pero si no leemos, sigue teniendo azúcar. Entonces es muy bueno ser crítico con esta información a la hora de elegir esos paquetes. Bueno, dos cosas importantes, aprovecho y las charlo. El primero es el aceite de coco, que fui encontrando así en las preguntas. El aceite de coco se promocionó en las redes como si fuese un alimento mágico y muchas veces las redes desinforman más de lo que nos están informando y está muy bien y gracias por traerlo a colación a pregunta. La realidad es que el aceite de coco tiene un gran aporte de grasa saturada, o sea, es como similar a lo que se fuese la manteca, ¿sí? Entonces, como en sí lo que se vio es que el consumo de aceite de coco a largo plazo en los estudios aumentaba el colesterol, dicho socialmente, el colesterol malo, el LDL. ¿Por qué? Porque es una grasa saturada en su 90% de su conformación, ¿sí? En resumen, no lo recomendamos, tratemos de, como les mencionó Mica, buscar por elegir aceites vegetales en crudo. Y por otro lado, vi que había una pregunta de la dieta DASH, que es un tipo, un patrón dietario, que es algo, me sorprende la pregunta y es real. Es un patrón que promueven largos estudios antiguos sobre el consumo para lo que es el foco es el abordaje específico de la hipertensión. A la par de esa dieta está la dieta mediterránea, que es la que Mical mencionó, que la escuchamos hablar, que son ambos patrones que tienen gran respaldo científico. De todas formas, cuando trasladamos esos patrones a la actualidad hoy en día, buscan un poco de esto, ¿no? Buscan alimentos caseros, buscan un gran consumo de fibra alimentaria a través de cereales integrales, a través de frutas, a través de verduras, reducir el consumo de las grasas y del sodio y complementarlo con ejercicio. Entonces, si nos guiamos específicamente en eso, la realidad es lo que estamos promoviendo, que es una alimentación saludable. Bien. Bien, aprovecho y también voy viendo algunas preguntas que tengan que ver con productos ultraprocesados o cosas que hablamos hoy en la charla para seguir identificando. Y nos preguntan con respecto a los quesos, si son siempre ultraprocesados, si son malos. Bien, hay distintos tipos de quesos, ¿sí? El queso no siempre es un ultraprocesado, depende de cómo se elabore y qué ingredientes utilicen, como todo. Por ejemplo, tenemos quesos que se elaboran a partir de la leche, fermentos, el cuajo, un poco de agregado de sodio, porque sí a veces lo tienen. Y esos simplemente son procesados, es como un paso antes. Procesados, los procesa la industria porque parten de la leche. Pero tenemos también ultraprocesados, ultra procesados, que podemos, por ejemplo, darles como ejemplo a quesos cheddar o quesos fundidos, queso untable. Eso sí, la industria le agrega un montón de cosas, como aditivos, colorantes, conservantes o, o almidones, un montón de cosas para que tengan más palatabilidad, más sabor, perduren en el tiempo, entre otras cosas que les comentaba antes. Así que no está mal el queso cuando son en sus versiones sencillas, ¿sí? Un queso fresco, una mozzarella, un porsalú, un sardo. Obvio que, y acá me sale mi parte en lo que es alimentación en cardiovascular, ojo con el queso, tiene mucha cantidad de sal, tiene sodio. ¿Hay versiones sin sodio? Sí, pero aquellos quesos que sean más duros, acuérdense siempre, cuanto más duro el queso, más sodio tiene y es el que tenemos que también evitar. Bueno, muy bien. Después hay otra pregunta que habla sobre los edulcorantes, que yo te escuché, Mica, que hablaste de esto. Saber que hoy sabemos que tanto el azúcar ni el edulcorante es recomendado, como para reforzar un poquito, y estas gaseosas con edulcorante o estas bebidas azucaradas nunca van a ser mejor que el agua, ¿sí? La idea es optar como bebida principal por el agua y
saber que estas bebidas tienen mucho aporte de edulcorante y que hoy sabemos que este edulcorante no nos hace del todo bien. ¿Sí? Sin darnos cuenta estamos consumiendo mucho edulcorante. Bien. Y por otro vi que no tiene que ver con la charla, pero aprovecho y les respondo que dicen si hay un alimento que baja la LPA. La LPA es un marcador genético que nos habla del riesgo de tener el colesterol alto y nosotros con la alimentación no lo podemos, digamos, no lo podemos modificar porque están nuestros genes, pero obvio que teniendo una alimentación equilibrada, adecuada, sana y de buena calidad nutricional, podemos reducir ese riesgo que nos aporta, digamos, pero no hay un alimento que baje la LPA. Eso es un mito, ¿sí? Bien, perfecto. A ver, voy a ir viendo algunas preguntas, algunas traté de filtrarlas porque son bastante parecidas. Pero bueno, hay también lo que es la pregunta sobre la sal sin sodio, las sales modificadas. ¿Querés contar un poquito vos, Sol? Obvio, bueno, muy bien, esta pregunta también está muy buena. De hecho, a principio de año dimos una charla, yo se los cuento como para el año que viene, que estén atentos a quienes les interesa, dimos una charla sobre el abordaje de hipertensión y estas sales, ¿no? Y estas sales son estrategias del mercado para solucionarnos el problema de primero del uso de la sal. Fíjense que hasta en las guías en el círculo lo primero que dice es menos sal. El sabor salado es un sabor que nosotros aprendemos, entonces es volver a educar ese paladar y tratar de no agregar sal a las comidas, ¿sí? Primero no cocinar sin sal, perdón, no agregar estos calditos concentrados como le mostraba de más procesados y a su vez estas sales lo que hacen es que cambian el sodio por otro elemento que es el potasio. Entonces, la realidad es que muchas veces este cambio, por un lado es si tenemos alguna patología renal o el riñón no está funcionando del todo bien, no es una buena decisión porque ese potasio le va a dar más tarea al riñón. Ahora, si salgo de esa situación, no tienen el mismo gusto, suelen ser más amargas. Entonces, si atendemos a agregar mucho porque no sala de la misma forma, terminamos consumiendo la misma cantidad de sodio que una sal común. La realidad es que nuestra sugerencia es cocinemos sin sal, usemos todas las especias que nos gusten y en caso de no poder comer, controlemos ese aporte después de haber cocinado el producto, el alimento, digamos. Una vez ya emplatado, probarlo y si no hay chances, bueno, veamos cómo podemos controlar eso, ¿sí? Pero con nuestra sugerencia es no optar por esas sales, por estos tipos de modificaciones que no logran el mismo gusto por el momento, porque la industria siempre nos sorprende. Muy bien. Bueno, a ver. Hay algunas preguntas que, como dijimos antes, hablan de algunas patologías como dietas adecuadas para diabetes o para hígado graso, ¿sí? Lo único que podemos dar acá son recomendaciones generales, repito por si alguno antes no nos escuchó, porque hay cuestiones de patologías que no los conocemos y no sabemos si llegan concomitantemente otras patologías. Así que simplemente para las dos cosas que han preguntado ahí, siempre va a ser bueno el consumo de fibra que venimos diciendo, más allá de que sea una alimentación completa con el resto de los alimentos, ya que ayudan el consumo de fibra en el cuerpo ayuda a disminuir lo que es el colesterol, la glucosa en sangre, mejora el funcionamiento de nuestro hígado, digo, tiene múltiples beneficios a nivel orgánico. Sí, tal cual. Sepamos encuadrar dónde estamos hoy, que es una conversación sin conocerlos como profesionales y brindarles herramientas para que el enfoque, de hecho, de la charla era empezar a tomar decisiones más conscientes. Digo, de estos productos que estamos comprando, ¿cómo podemos elegir? Busquemos, la idea de acá es que busquemos productos con menos logos negros, que si vamos, nos venden un producto como galletitas de salvado, bueno, veamos cuánta fibra tiene. Digo, empezar a surgir estos cuestionamientos para que uno empiece a tomar decisiones más sanas, moverse si es que no nos estamos moviendo, no busquemos soluciones mágicas, ¿no? Que muchas veces empezamos capaz con algún suplemento y si nos ponemos a cuestionar hay muchos hábitos que todavía no generamos, pero lo importante es que lo empecemos a intentar, ¿sí? Bien, preguntas que acá veo que también tienen que ver un poco con los logos, exceso en sodio. ¿Qué opinamos del atún? Ok, el atún es un alimento enlatado, es un producto enlatado, que todo enlatado se conserva en sodio, como son los distintos productos enlatados que hay.
A veces nos salva, digo, seamos realistas, es una estrategia que a veces nos salva, tratemos de que no sea un consumo frecuente ni diario, que sea para aquellos momentos que es como que estoy resolviendo como estrategia para reducir el aporte de sodio y optar por mejor calidad. En vez de elegir un atún en aceite, elijamos el atún al agua y pasémoslo un ratito debajo del chorro de agua para arrastrar un poco ese exceso de sodio. No significa que si ya lo pasé por debajo del chorro de agua, no estoy comiendo sodio, ¿sí? Sepamos que ese alimento estuvo mucho tiempo ahí en ese conservante, pero que nos rescata. Bien. Bien. Sal del Himalaya y también preguntaron por salsa de soja, que hablando un poquito de sodio, estamos con la salsa de soja incorporando Sodio. muchísima cantidad de sodio, ¿sí? Así que no es recomendable, y menos para aquellas personas que tengan hipertensión o tengan que cuidar su salud desde ese lugar. Y en cuanto a la sal del Himalaya, hace un ratito Sol hizo una respuesta con respecto a las sales modificadas. Y todas sales tienen, que son modificadas, tienen agregados de otros nutrientes que tampoco son buenos para la salud, así que siempre recomendamos disminuir el consumo de sal de mesa en general y empezar a usar más condimentos para sazonar y acostumbrarnos al sabor natural de los mismos. Sí, y también un poco, ya que hablamos de estos logos, replantearse de dónde viene ese logo, ¿no? Porque capaz compramos un yogur descremado y no estamos eligiendo la versión natural y compramos el, no sé, el yogur descremado y tengo un logo que dice exceso en sodio. Bueno, en este caso, por ejemplo, ese logo viene del sodio natural de la leche, ¿sí? No es que al yogur le agregan sodio. Ahora sí, Bien. tratemos de evitar estos alimentos fuentes de sodio, ya de por sí, como les dijo Mica, la sal de mesa, pero también los embutidos, los enlatados, los quesos duros, los fiambres, todos estos productos que son fuente de sodio y además tienen fuente de grasa, de colesterol y demás, ¿sí? Tal cual, todos los productos tienen sodio naturalmente en su composición. Entonces, un poco esto de la charla de hoy es no es demonizarlos. Siempre hay algún producto que se nos va a escapar de nuestra heladera o la cena y tenga un sello y tiene que ver con la composición natural. Sumo a lo que decís del yogur, un queso, digo, un queso que diga exceso en grasa va a ser porque parte de una leche que la leche tiene grasa en su composición. Entonces hay que ver qué tantos sellos tiene. Si tiene solo uno es una cosa, pero si tienen exceso en sodio, en grasas totales, o no usan leche descremada, se van sumando. Entonces, la idea es controlar en líneas generales los excesos. Sí, y ahí vi una pregunta que está buena sobre los quesos untables. Lo mismo pasa, digo, tenemos quesos que tienen mejor calidad. Hay algunos quesos que para darle esta capacidad de untarse le agregan un poco de crema. Eh, Hay algunos que tienen un montón, no sé, de leche entera y un montón de estabilizantes, saborizantes que no sabemos ni lo que estamos comiendo. La realidad es que nosotras a veces preferimos o sugerimos que opten por queso en feta descremado, o hasta incluso que vi que alguienes preguntaron por el concepto de ovo lacto vegetariano, un hummus, que tengo un aporte de proteínas y va a tener un poco de fibra, ¿sí? Como buscar opciones de quesos untables, pero de que sean descremados y dentro de esos descremados tratar de elegir la versión más sana, sin ningún tipo de sabor que nos venden y nos tientan, digamos. Y otra estrategia re importante que no lo hablamos, pero se vincula, de hecho las imágenes eran específicamente en el súper, pensar en qué momento estoy yendo a hacer las compras, ¿no? Que esto nos parece tentador. ¿Qué pensás, Miki? Y sí, porque cuando uno va a hacer si uno va a hacer las compras con hambre, sin pensar lo que necesitaba, o no está organizado, es ahí cuando empezamos a elegir, o por ahí, entre comillas, cometemos esos errores de el hambre nos tienta y nos hace elegir cosas que en realidad por ahí no necesitamos. Entonces, clave, fundamental, hacer una lista de compras, pensar aquellos productos que necesitamos para poder hacer mejores elecciones, no ir al súper con hambre, tratar siempre estratégicamente hacerlo posterior a alguna comida y llevarnos siempre organizado lo que necesitamos. Bueno, perfecto. Bueno, nada, decirles gracias por estar presente y por todo el intercambio y las preguntas. A nosotras con Mica nos encanta responder las dudas y acompañarlos en el proceso. Ya estamos como finalizando el ciclo de charlas, pero sepan que el año que viene se vienen un montón de charlas más, que junto con Micaela estamos en un club de hábitos que no nos gusta enfocarlo con el titular descenso de peso, hablamos de un cambio de hábito. Hay siempre dos clubes, digamos, dos grupos
que se lanzan a principio de año y más a mediados de año. Ahora ya empezó en septiembre, si no estoy mal. Y la realidad es que ahí hay un montón de educación, es un grupo alrededor de 20 personas que se trabajan, que les damos capacitaciones, que tienen acompañamiento virtual. Entonces, si están atentos a las redes del ICBA, sepan que vamos a estar ahí presentes y que puede ser una posibilidad para empezar a cambiar un hábito y empezar a tomar esa decisión acompañado de profesionales y de otras personas que están en ese mismo proceso. Sí, así que los invitamos Bien. y agradecerles por estar presentes. Eso mismo, simplemente palabras de agradecimiento porque también esto es posible gracias a ustedes, a su demanda. Sepan que hay muchos temas de los que podemos hablar como nutricionistas, nos encanta, ya vamos a planificar o a hacer nuevas temáticas, como dijimos, dietas de moda, ¿sí? O armado de plato saludable, que siempre les gusta saber. Así que estén atentos a las redes, que siempre va a haber algo nuevito con lo que puedan contar con la información que les demos para que poder vivir más saludables y mejor. Bueno, nos vemos pronto. Gracias. Cuídense.